Welcome to the Castle of Impact, the corporate stronghold of success stories where every tower hall and hidden chamber reveals how companies around the world are transforming learning with Genially. Here, instructional designers, learning leaders, and trainers are the hero of every story. Within these walls, they turn creativity into measurable results, improving engagement, accelerating learning, and driving real impact in organizations. Step inside and discover how innovation meets performance, from onboarding adventures to gamified learning journeys. Each case proves one thing. When corporate training meets creativity, the results are powerful, human, and lasting. So open the gates and join us in exploring the Castle of Impact, where every experience builds knowledge, every insight fuels transformation, and every genuine creation tells a story of success. Hola, soy Francisco Prendes Veiga, soy profesor de música en educación secundaria y desde hace 7 años estoy ocupando el puesto de coordinador de actividades educativas y culturales en el Teatro de la Zarzuela. Conocí Genially en el año 2016 y desde que empecé a utilizarlo me enamoré. Soy muy aficionado al uso de tecnologías educativas y fue un amor a primera vista en el momento en que yo no sabía cómo introducir audio en un Genially y vi que había una interrogación abajo en la que me permitía chatear con el equipo de Genially. Y en el momento me contestaron y me explicaron cómo podía hacer aquello que yo quería hacer. En ese momento, Genially me ganó y desde entonces, soy embajador Genially y es una aplicación que me llevo allá donde trabajo. Desde que llegué al Teatro de la Zarzuela comprendí que Genially era indispensable y forma parte de mi trabajo habitual utilizarlo pues para llegar a los centros educativos, para llegar a los escolares y para llegar pues en todas las visitas que realizo, Genially siempre está presente. Por eso es un lujo para mí poder participar en esta colaboración. Una zarzuela es un espectáculo dramático musical, es decir, es como una obra de teatro en la que se alternan las partes habladas con las partes cantadas. Es un género que tiene en su catálogo más de 12.000 obras, que es una barbaridad, un género que tiene su origen en España en el siglo XVII, pero que durante estos 4 siglos se ha extendido por el mundo. La zarzuela, tenemos zarzuelas de las 17 comunidades de España, pero también hay zarzuela en Cuba, en México, en Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, incluso en Filipinas hay una gran tradición de zarzuela. Así que fundamentalmente como una obra de teatro en la que se alternan partes habladas y partes cantadas y en la que se utiliza una técnica de canto que se llama el canto lírico. Así que es un género lírico. La zarzuela fue muy, muy importante en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, ha ido perdiendo la importancia que tenía. Era una forma de ocio muy habitual, pero en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI es como que hemos olvidado este género tan nuestro. Es un género que está vivo. Yo siempre digo que la zarzuela está a todo el mundo. Lo que pasa es que hay muchas personas que todavía no lo saben. Es un género que nos habla de la vida cotidiana. Por eso es, creo, la mejor forma de conocer nuestra historia, nuestra cultura y nuestra lengua. Y por eso, desde el Teatro de la Zarzuela, estamos trabajando pues, para que la zarzuela se conozca y siga viva en nuestros días. Para llegar al público actual, lo que queremos es un poco renovar la imagen de la zarzuela. Hay muchas personas que tienen una idea, un prejuicio, una idea preconcebida de que la zarzuela es algo antiguo, algo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Sin embargo, la zarzuela, como decía, está viva. Nos habla de nosotros, nos habla de nuestra historia, nos habla de la vida cotidiana. Entonces, un trabajo que estamos haciendo desde el teatro es dar una nueva imagen, una nueva vida a las producciones. Es decir, podemos seguir contando historias de siempre, pero con una imagen más actual. Entonces, una opción es proponerle a directores de escena jóvenes que nos cuenten su versión de las historias. Esa es una opción. Otra opción en la que estamos trabajando, pues acercarnos al público más joven. Tenemos un proyecto que se llama el Proyecto Zarza, que es zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes. Y como suelo decir, para jóvenes de todas las edades, para personas con una mente joven que esté dispuesta
a jugar, a conocer nuestro repertorio de una forma diferente. Digo, es zarzuela hecha por jóvenes porque todos los chicos y chicas que actúan en el proyecto Zarza tienen entre 18 y 30 años. Se presentan a unas audiciones, como si fuera un gran espectáculo de Operación Triunfo o similar, y cada año se presentan unos 400 chicos y chicas que van a actuar en el Teatro de la Zarzuela. Y está pensada para jóvenes, porque lo que hacemos es, manteniendo la música, que ya es universal, de compositores como Chueca, Chapí, Bretón, Sorozábal, Barbieri, lo que hacemos es actualizar el texto, el libreto, la historia, la obra de teatro. De forma que lo que los chicos y chicas del siglo XXI van a ver sobre el escenario les va a resultar próximo y cercano. Os invito a que veáis todas las producciones del proyecto Zarza, que este año llega a su 10ª temporada, en el canal de YouTube del teatro. Vais a ver que es algo fresco, algo nuevo, pero con música de nuestros grandes compositores. Genially es la plataforma ideal para llegar a mucha gente de una forma visual y atractiva. Yo, en mi faceta de profesor, ya utilizaba Genially con mi alumnado y cuando llegué a este puesto en el teatro, pues no se me ocurrió otra forma mejor de poder llegar, por un lado, al profesorado, elaborando materiales educativos que el profesorado puede utilizar directamente en el aula y que incluye pues todo tipo de contenidos, imagen, texto, vídeos, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, durante los últimos 4 años y más de 100 veces al año realizamos visitas virtuales guiadas, de forma que yo, desde mi pantalla y utilizando un Genially, me conecto con centros educativos de toda España, pero también de Italia, Colombia, Hungría, Turquía, de todo el mundo, para hablarles de la zarzuela, del género lírico y del teatro de la zarzuela. Y pues simplemente el hecho de poder compartir la pantalla y ver imágenes de alta calidad del teatro, de fotografías 360 y poder ir caminando por las distintas estancias, es un gran lujo que está al alcance de Genially. Y luego hemos elaborado también algunos materiales, recursos muy atractivos y posiblemente el más interesante, el recurso, pues nuestra joya de la corona, es el Escape Zarzuela, un recurso que ahora mismo se puede disfrutar en español, en francés y en inglés, y que nos permite conocer un poquito más sobre este género musical tan típico de nuestra cultura, también sobre la historia del teatro, de este edificio, que se fue construido en 1856, tiene 169 años de historia, y también sobre algunas profesiones que muchas veces desconocemos. En el mundo de la lírica conocemos a los solistas, a las sopranos, conocemos la orquesta, el coro, bailarines, pero a lo mejor no sabemos que hay un jefe de sala o que hay una coordinadora de vestuario o que hay un pianista repertorista o una directora de escenario. Bueno, pues a través de este recurso, este Escape Zarzuela, podemos conocer tanto el género como la historia del edificio, como distintas profesiones vinculadas a la lírica. Aquí tenéis la página principal, el inicio de nuestro Escape Zarzuela. Como veis ahora mismo, el Escape Zarzuela, elaborado por Carlos Alcázar, de música encriptada, se puede jugar en 3 idiomas. Aquí a la derecha podemos escoger si queremos jugar en español, queremos jugar en francés o inglés, y estamos trabajando ya para poder incorporar nuevas lenguas. Como cualquier juego de escape, se plantea como un reto. El director, el antiguo director del teatro, nos va a plantear un desafío que es ayudar a la gente del teatro, al equipo del teatro, a poder subir el telón en una de nuestras funciones. Bueno, pues vamos pasando 5 niveles diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es acceder a la sala principal del teatro, en este caso al hall, y aquí vamos a tener que ir encontrando objetos que nos van a permitir ir pasando de niveles. Simplemente vamos a ir moviendo objetos y vamos a ir seleccionando. Bueno, pequeña bromilla típica de este tipo de juegos y vamos a ir pasando fases. Como veis, aquí hay una televisión que tendremos que encender. Entonces, como os digo, está planteado en 5 fases diferentes, podemos ir salvando el juego y Genially nos permite toda esta interactividad que se convierte en un juego gamificado y que nos permite llevar esto al alumnado. Para mí es magia cuando vienen chicos, chicas, niños de 10, 11, 12 años al teatro, visitas físicas al teatro y me preguntan, ¿se puede enchufar la televisión? Porque ellos saben que estos monitores que están en el teatro, pues van a funcionar, tenemos que reiniciarlo, bueno, todas estas cosas. Van aprendiendo curiosidades,
anécdotas de la historia de la zarzuela, del género, del propio edificio. Pues fijaros, una cosa que me preguntan a menudo es si detrás de esta cortina está el payaso. Y esta es una anécdota que es simpática. Llegan y me preguntan, niños, niñas de 10 años, dice, pero el payaso está. Y sí, el payaso está. Todo lo que estáis viendo fue recreado por Carlos Alcázar con imágenes de gran calidad y podéis ver una espectacular recreación del teatro. Pero tampoco os quiero desvelar. Hay que ir pasando pruebas. Es un juego de skate al que tenéis que ayudarnos a subir el telón y que comience la función. Y esa es la invitación. Espero que os guste. Morning. My name is Brittany Genetic, and I am the Assistant VP of Academic Affairs at Lincoln Learning Solutions. One of the most appealing aspects of the Genially platform was its ease of use in creating interactive educational content that could be curated specifically by our subject matter experts. By doing so, we ensured that it had the educational backing, as well as the appeal, look, and design of polished games that would take exponentially longer for us to create independently. Our user base is educators with varied technical skill sets, and all of them have been able to use the platform with minimal training. We've implemented numerous standard operating procedures to ensure our games are created through a workflow that has adequate edit and review. But the system allows us to perform all aspects of the workflow directly through Genially, making it seamless. To date, we have created over 1,800 games K through 12 as of October 25 to supplement our curriculum using many of the templates available on Genially alongside our educator expertise. There are certain templates that lend themselves to specific subject areas over others, but all of them have beautiful layouts, eye-catching interactives, and the opportunity for student engagement. It's still a bit early at this point for us to have empirical data around this, but feedback both internally as well as externally has been incredibly positive around the additional assets that we have incorporated across our courses. Clients have emphasized the value of diverse interaction types, and the games naturally captivate students' attention and can enhance intrinsic motivation when designed as thoughtfully as our team has, with authentic feedback and rewards. We are excited to have this tool to continue to add more great interactions. Thank you. Hello, everyone. My name is Nikos Foros. I am from Greece. I am the Talent Intelligence Manager of Karriera.gr, the biggest job board in Greece right now. And I'm going to share my experience with you regarding Genially platform. I have to say that the first time that we occurred with Genially, it was during a period where we're having a major problem as in my department, actually. We were creating massive and very in detail reports about our clients. We were having an employer branding service during that time, and we were doing a lot of audits with our clients, internally and externally audits on employer branding. Our main problem was that we didn't have a useful and interactive tool to present this type of reports, because in our market people were sick of just having a normal PDF and scrolling unlimited pages in order to see what they want. So when we pick up the Genially process, the Genially platform, it was actually a unique opportunity because we were able to create the type of report that we want, add many interactivities inside the report, tabs, buttons, pages, a menu, and give freedom to our clients because they were able to use the report as they are using a microsite. So it was a unique experience for them. We decided to use it because basically the concept of having a report which is dynamic and you can do whatever you want in this report and pick the pages that you want from this report was actually a unique opportunity for us and an added value experience for our clients. The most important part, I have to say, was that we were able to measure the outcome of these reports. And what I mean is that we were able to track the users who are entering the report and see exactly what pages they liked more, with which pages they spend the most time during the read of the report. And that was very useful for us because it helped us develop the product, develop
the outcome, develop the end result that we're giving to our clients, and improve it after every project that we were doing. Also, one more very impactful reason on why we choose Genially was the collaboration that it offers to the users. We were able to work in my team simultaneously from different areas and in different pages and in different projects. It was very helpful tool and very helpful element and feature that the Genially platform offers. We were able to work in the same report, and each one of us add the material that they needed, the content that they needed, the graphs, the added pages, deleted pages, and all of this are being tracked because we were able to see if this data have been saved or not. So the collaboration was actually a very helpful feature and something that upgraded the level of the level of production and the speed of the production for our reports. The feedback that we received from our clients was, I have to say, astonishing because they haven't seen anything like that in the past. They haven't seen any type of report like this. They didn't believe that they were actually able uh, to broadcast this report and share it with senior executives and actually be surprised on the level of detail that this report had, the dynamic opportunities that it offers, and also that it was something that we're having always online whenever they want without the need of password in some occasions. If I have to share some examples, as I told you before, we use it for internal and external audits in employer branding. We use it for industry benchmarking for specific clients that we wanted to see their results on their presence online and in other areas of employer branding. We were using it for customer feedback, which was also another very important project. And basically, we were trying to put out a different type of reports, in sometimes even an engagement survey with total analysis from various departments inside the same Genially. So in conclusion, what I like most about Genially is that it gives you freedom. It offers many opportunities for collaboration, constant and simultaneously collaborations with your team. It can offer so many different levels and features on how you can present a graph, an idea, a message, a presentation. It's great for presentation, actually, because you are able to just put out a link there and uh, deliver your presentation either with a pointer or with your mouse, and it's very very easy. And it offers us the opportunity to provide to our clients something unique, something that they haven't experienced in the past, and actually it make them come again and ask for more similar reports like this, or which is this tool that you're using, we want to use it too. So thank you very much. That was our experience from Genially. Today, we have witnessed how training teams and learning designers are redefining corporate education, not with slides or speeches, but with experience that inspire action and deliver real results. Every success story here stands as a proof. When creativity meets purpose, impact follows. So, to all professionals and companies who share their vision, thank you for providing that business growth and human growth go hand in hand. This was the castle of impact, where a story turns into strategies, and every creation becomes a key to real business change. See you at the next chapter of innovation with Genially. See you at the next WonderFest adventure.